los que se alabara la raza. En 1935 tenemos la dicha, ¿verdad? Acá y sobre todo la provincia a la que pertenezco, fue la conferencia impartida en Estados Unidos y Canadá. De hecho, pues en una de nuestras casas contamos con la fotografía, ¿verdad? Del santo. Muchos de nuestros hermanos acá en Estados Unidos pues recuerdan grato este momento, ¿verdad? De nuestros hermanos mayores carmelitas acá. En 1942 es capturado por las fuerzas nazis y es encarcelado en diversos campos de concentración. El 19 de enero fue capturado. En 1942 es martirizado por inyección de ácido fénico el domingo 26 de julio. En 1985 es beatificado por Juan Pablo II, hoy santo, el 3 de noviembre. En el 2004, y es acá también donde un dato importante que debemos de saber, se da la curación de un padre carmelita de un melanoma metastásico de los ganglios linfáticos en Palm Beach, Estados Unidos, ¿verdad? Uno de nuestros hermanos de la otra provincia, de la provincia de San Elías, es el principal beneficiario, llamémosle así, de este milagro. Y en el 2022, ya sabemos, tendremos la canonización en Roma el 15 de mayo. También es importante reconocer que ser testigo de la fe, si le podemos llamar así a Tito Brandsma, tiene un origen, ¿verdad? Y yo creo que nosotros también podemos hacer un recuento de todo nuestro proceso, de todo nuestro caminar, identificar que a lo largo también de nuestra familia, de nuestra historia familiar, también han habido momentos de oscuridad, ¿verdad? Acá quiero compartir una fotografía donde podemos ver a las 4 hermanas en la parte de atrás. Se nota claramente que la primera que está a la izquierda está agregada después, porque ella era una monja de clausura, ¿sí? De la izquierda a la derecha está Borchi, la mayor, quien pertenecía al convento de las Clarisas en Medellín. Luego está Siebriegi, quien recién había sido admitida a la orden de las hermanas de la sangre preciosa. Luego se encuentra Gatsky, la única hija que estuvo casada. Luego está Plon, quien era hermana franciscana de Bennebrock. En el mismo orden, en la parte de abajo está, reconocemos al beato, ¿verdad? El próximo santo, Tito. Luego está su madre, seguido de Tratza, ¿verdad? La niña que aparece ahí, Tratza de Boer, hija de la hermana, la que se casó. Luego está el padre, luego está Jan de Boer, que es también hija de la hermana que se ha casado, seguido su hermano Enricus, que era franciscano, vistiendo el hábito franciscano, y finalmente está Mikkel de Boer, esposo de Gaske. Esta es una foto familiar. Los papás son fundamentales en el tema de la fe de nuestro santo. Su madre murió en 1933. Su apellido de soltera era Sidge, un nombre muy riociano. Ya los expertos nos dirán a qué se refiere eso, ¿verdad? Y luego está su padre, que murió en 1920, participó en la política local, convirtiéndose en presidente de la Junta Electoral local. Si nos damos cuenta, estas realidades de los papás, por ahí decía también un escrito acerca de la mamá del santo, ¿verdad? Que la verdad, pues era una madre común, ¿verdad? Preocupada por el bienestar de sus hijos. Sabemos que Tito Brandsma, desde sus primeros años, empieza a experimentar la oscuridad en su vida. ¿A qué me refiero? Con el tema de su salud. Dicen los biógrafos, pues que era un niño muy débil, era un niño muy enfermizo, ¿verdad? Entonces, esto en cierto modo le trae cierto distanciamiento, ¿verdad? A la hora de entrar al colegio de los franciscanos y luego posteriormente al proceso con los carmelitas.
La casa de nacimiento de Tito, ¿verdad? Es un lugar llamado, no sé, ahí sí no sé cómo se pronuncia. En la Edad Media había una casa religiosa aquí dedicada a San Hugo, así que Hugo Claustro. La familia de Titus dirigía una granja lechera y vendía el queso que hacían en esta casa, que era fábrica también, ¿verdad? Esta zona de Holanda se llama Frisia o Frisia. En todo el mundo, la gente está familiarizada con el ganado lechero Frison Holstein. Creo que nos identificamos con esa raza del ganado. Quiero hacer referencia a este libro, ¿verdad? Este libro es muy importante desde donde también voy a tratar y he tratado de unificar la temática de esta noche, ¿verdad? Que es el encuentro de Dios en el abismo. Lastimosamente no está todavía en español, sino que pues está en inglés, Encountering God in the Abyss, y nos habla acerca de la jornada espiritual del santo, de Tito Brasma, ¿verdad? Algo que nos dice este autor es que Tito Brasma en su camino cultivó el jardín espiritual de su celda para habitar en el rostro de su creador. Convertido en un estudioso de la filosofía y la mística, Tito Brasma se concentró en las profundidades de la existencia humana, pero su contemplación le dio una visión amplia de la realidad y le hizo descubrir horizontes siempre nuevos, ¿sí? Aunque fue profesor universitario, fue un periodista productivo, comprometido con cuestiones de cultura y educación. Para él, la dignidad de la persona humana nunca podía sacrificarse por razones ideológicas y políticas. Por ello se convirtió en un mártir en el campo de concentración de Dachau. Lo que les decía, Tito Brasma fue un hombre polifacético y creyente. Era este carmelita holandés, fue profesor de filosofía y de espiritualidad de la Universidad Católica de Nimega, de la que llegaría a ser rector, periodista profesional y vocacional, escritor prolijo, promotor de la cultura y de la lengua de su Frisia natal, interesado por el Esperanto y por el diálogo ecuménico con las iglesias orientales, experto y traductor de Santa Teresa y mil cosas más. ¿Por qué hago referencia a todas estas cosas que nuestro santo era especialista? Porque en medio de esas cosas también tuvo oscuridad, ¿sí? Es decir, viendo la realidad del mundo que lo rodeaba, él supo ser luz, supo caminar, supo ser ecuménico, ¿verdad? Supo tener fraternidad, supo tener empatía con la necesidad de la gente. Ya lo decía el libro, ¿verdad? Que fue capaz de vivir su celda en medio de la realidad y no cuestionaba, al contrario, se hacía partícipe y defendía la dignidad humana. Tanto en la enorme actividad, ya me tenía harto ya. Tanto en la enorme, sí, hermano, tanto en la enorme actividad pastoral y cultural que llevó a cabo durante su vida, como en los duros momentos de la prisión, Tito fue siempre un hombre de fe y esperanza, y así lo supo transmitir a sus compañeros de desdichas. El Viernes Santo de 1942, en el lager de Amersfoort, subido en un cajón, el profesor Brasma, ya muy debilitado y aterido de frío, daba a otros prisioneros una conferencia sobre la literatura mística flamencas, pero la charla acabaría siendo una verdadera inyección de esperanza. Estaba compartiendo los sufrimientos de Cristo y este no los abandonaría. No estaban solos. Fíjense la importancia del santo que en momentos crudos, en momentos trágicos de la vida, siempre tiene una palabra de aliento. Y ese es un reto para cada uno de nosotros, ¿verdad? Luego vendrán los comentarios de cada uno de nosotros para escuchar e identificar esos tiempos oscuros de nuestra vida. La fe del hombre.
En Tito Brasma la fe tiene dos características. Podemos encontrar dos características fundamentales que son aparentemente contrarias, ¿verdad? Porque si escuchamos un fraile carmelita, ¿verdad? Tito Brasma fue un fraile carmelita, inmediatamente nos lanza a creer en la contemplación, a creer hombre de oración, que lo es, no lo estoy negando, evidentemente, pero también un hombre de su tiempo, ¿verdad? Por una parte, se convierte en firmeza inquebrantable cuando se trata de defender los derechos de los perseguidos por el régimen del nacionalsocialismo, al que en sus clases no había dudado en llamar neopaganismo, ¿verdad? Por otro lado, se convierte en humanidad entrañable y en ternura hacia las personas que tiene a su alrededor. Entonces, está siendo testigo, ¿verdad? Con hechos concretos de su fe. Familiares, alumnos, colegas, amigos e incluso hacia la joven enfermera que le administró la inyección letal en Dachau y con quien mantuvo varias conversaciones antes de morir. Muchos años después, ella lo recordaría y testificaría en el proceso de beatificación de Tito Brasma, destacando cómo aquel hombrecillo, débil y cansado, la miró con ternura y con compasión y dejó en ella una huella imborrable, ¿verdad? Por acá quise compartir esta imagen que se encuentra dentro de la iglesia carmelita en Whitefriars Street en Dublín, Irlanda. Entonces, hablar de Tito Brasma como testigo de la fe nos invita a reconocer algunos rasgos de su fisonomía espiritual y humana, porque por un lado tenemos al carmelita, pero también por otro lado tenemos al humano, ¿sí? Al que estaba viendo las injusticias que sucedían. El padre Tito como hombre abierto. Decimos, y esto también nos va dejando claro de por qué Tito Brasma es testigo de la fe, ¿verdad? Esta apertura. Decimos abierto en un sentido muy amplio, abierto a los nuevos medios de comunicación, abierto a diversas corrientes de pensamiento, abierto a la hora de imaginar nuevos cauces para evangelizar, nada más lejos de su carácter que la cerrazón. Ya de joven tuvo ciertos problemas por alguna interpretación, algo original, ¿verdad?, de determinadas cuestiones teológicas, lo cual le costó el castigo de quedarse en el convento de Oz mientras sus compañeros de curso partían hacia diversos destinos. Eran tiempos difíciles. El llamado modernismo había suscitado en la iglesia posiciones encontradas y había cierto ambiente de caza de brujas. No es que el joven Tito fuese un innovador, ¿verdad? No iba inventando cosas a su estilo, sino que siempre estaba fundamentado primero con el evangelio y con el proyecto de Jesús. Desde esta temprana edad, simplemente se planteaba los interrogantes propios de cualquier joven y tenía la honestidad de hacerlos públicos. Esa honestidad le costaría un día la vida. Entonces, quiero hacer referencia a esta cuestión. Muchas veces nosotros como carmelitas, como cristianos, como humanos, tenemos miedo a la novedad, tenemos miedo a ser abiertos, tenemos miedo a entrar en contacto a las nuevas cosas que nos está dando el mundo, ¿sí? Y cuando digo esto, es decir, que seamos, y para eso tenemos la herramienta del discernimiento. Y Tito Brasma supo discernir. Tito Brasma no se cerró a la novedad que el mundo le estaba dando, sino al contrario, lo utilizó y lo utilizó para bien, ¿verdad? Entonces, he aquí otro reto, hermanos.
Tito Braxman nos enseña a ser testigos abiertos a la evangelización, a no tener miedo a entrar en contacto con los medios de comunicación, con las redes sociales en este caso, ¿verdad? Que son el boom del momento. A no tener miedo a entrar en contacto y diálogo con nuestros hermanos separados, a no tener miedo a entrar en contacto con aquellos que se dicen no creer en Dios, ¿verdad? Sigamos avanzando. Tito recordaba con cariño aquellas situaciones. Una pequeña anécdota pues encontrada en el libro, ¿verdad? El padre Driesen tenía razón al juzgar severamente mis defectos, porque siendo mi profesor, los veía con más claridad que los demás. Me daba provechosos consejos y me llamaba al orden. Le debo profundo agradecimiento, pero entre nosotros dos apenas había entonces entendimiento alguno, porque yo sostenía opiniones diversas a las enseñanzas de clase, surgiendo siempre la disputa entre él y yo, ¿verdad? Yo creo que nos ubica un poquito a nuestros tiempos de escuela y preguntarnos cómo fui en mi momento de escolar, ¿verdad? Si fui un alumno del montón o fui un alumno que también cuestionaba. Y hermanos, estamos llamados también a ser lumbreras y cuestionar también al sistema. Otro rasgo de por qué Tito Braxman es testigo de la fe. Era un hombre solidario. Tito mostró a lo largo de su vida esa capacidad maravillosa para sensibilizarse con el ánimo de sus semejantes. Supo mantener esa sensibilidad tanto en las cosas aparentemente menos importantes, como en los momentos trágicos de las cárceles y de los campos de concentración. En la universidad siempre se miraba por el bien de sus alumnos, siempre estaba dispuesto a compartir con ellos algo más que lo rigurosamente académico. Según los que convivieron con él, tenía una facilidad única para transmitir ánimos a los que se encontraban en problemas. Al alumno en apuros, al padre de familia que le pedía una ayuda económica por determinados problemas, o al compañero italiano de la prisión de Kiev, al que pasaba parte de su ya escasísima ración de comida diaria, hasta que fue descubierto y castigado duramente por ellos. Carmelitas de Venezuela, carmelitas de Bolivia, carmelitas del Purísimo Corazón de María, El Salvador y demás. Tenemos colegios, tenemos parroquias. ¿Será que acaso hemos endurecido nuestro corazón y no nos hemos hecho solidarios con los necesitados? Tito Braxman nos enseña ahora una vez más a ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Por eso Tito Braxman es testigo de su fe y por eso nosotros nos alegramos de su canonización. Fíjense, estoy mencionando cosas no del otro mundo. Estoy mencionando cosas concretas que el cristiano de a pie las entiende, que el cristiano que tiene que madrugar para ir a trabajar las entiende, ¿verdad? Tito Braxman fue un hombre alegre. Existe una foto del padre Tito en su viaje hacia los Estados Unidos en el barco, acompañado por varias personas. Todos ellos aparecen riendo y con ganas. No sabemos el motivo de su risa, pero sí se intuye la conversación animada y alegre. Este era uno de los rasgos esenciales de su carácter, esa alegría que brota de lo más profundo del alma y que empapa toda una vida hasta en las situaciones más deprimentes. Pero conviene señalar que la alegría del Beato Tito no era una de esas alegrías que a veces nos han pintado en los santos, las florecillas, ¿verdad? Que nos hablan de los santos, tan profundas y espiritualizadas, tan teologales, que no se concretaban en nada. Esta era una alegría real. Tito era un hombre alegre, a flor de piel, hasta, si se quiere, con una pizca de buen humor e ingenio. No le faltaban razones para la preocupación o el desánimo. El exceso de trabajo, la situación política,
no solo en Alemania, también en su país, donde los simpatizantes del nacionalsocialismo iban poco a poco poniendo sus criterios, o la precaria salud que lo acompañó durante toda su vida. ¿Sí? La oscuridad de su salud, la oscuridad de la realidad de Alemania y de su país, ¿verdad? Tito Brasma supo ser alegre en momentos de dificultad, transmitir la alegría que viene ¿de dónde? Que viene del Evangelio, la alegría de ser un seguidor de Jesús. Otra característica, Tito Brasma fue un hombre hospitalario. Ese fue uno de los grandes rasgos que definen la personalidad del padre Tito, ¿verdad? Y esto pues, nuestra regla nos dice que el Carmelo es hospitalario por naturaleza. Tito Brasma lo desarrolló aún más. La asombrosa capacidad de acogida. Sabemos que siendo prior, esto le ocasionó incluso ciertos problemas con algunos compañeros de comunidad que no compartían su entusiasmo en este sentido. Asimismo, eran famosas sus invitaciones a la limosna, su negativa a que se cobrase nada a nadie por la estancia en el convento. Sería humillante considerar el convento como una pensión donde se debe de pagar, etcétera. También Tito Brasma fue un hombre familiar. Cuando decimos que el beato Tito Brasma fue un hombre familiar, lo hacemos en un doble sentido. En primer lugar, en el sentido de lo que fue en el trato con los demás, ¿verdad? Ya mencionamos la apertura que tenía con los demás, con el que pensaba diferente, con el que opinaba diferente. Tito Brasma era cercano, afable, pronto a entablar conversación. Así, a la vuelta de una de sus breves estancias en Oz, de camino hacia Nimega, no duda en invitar a tomar el té a una señora a la que había conocido en el tren y con la que había charlado animadamente. Y en otro sentido, Tito Brasma es familiar también en el sentido más propio de la palabra. Esto es un hombre que vive la cercanía a los suyos, que se preocupa e interesa por ellos, hasta en los momentos más difíciles. Sabemos bastante acerca de la familia Brasma, católicos recios, campesinos honestos y llanos como las tierras frisonas. Fue una familia capaz de dar 5 hijos a la iglesia como religiosos, pero que a pesar de ello mantuvo siempre cierto carácter de unidad y afecto, ¿verdad? Y acá encontramos una de las primeras fotografías de la familia de Tito Brasma, donde están todos pequeños, y a ver si tenemos buen ojo e identificamos dónde está Tito. ¿Quién puede abrir y así tomo un poquito de agua y quién me identifica dónde está Tito en esa fotografía? ¿Sí? En la parte izquierda. El primero que aparece en la parte izquierda. ¿Cree usted? Sí. Sí, ese. Muy bien, muy bien. Tenemos buen ojo, ¿verdad? Tenemos buen ojo e identificamos al santo. Entonces, era un hombre, bueno, toda su familia, pero en especial Tito, era un hombre muy cercano a su familia, y ya vimos el otro elemento, porque era un hombre familiar. Avancemos. Elegancia espiritual. Yo sé de que muchas veces nos cuestionamos, ¿verdad? Y también, hermanos, creo que es oportuno mencionarlo, también hemos sentido sequedad en nuestra oración. También hemos tenido esa espinita de la duda, ¿verdad? Tito Brasma nos enseña a tener la elegancia espiritual. Muchos de los compañeros de prisión del Beato Tito, en su declaración para el proceso de beatificación, coinciden en señalar que era un hombre lleno de prudencia, de elegancia y educación en el trato, capaz de combinar la sencillez y la espontaneidad
con la más elevada finura. Estos rasgos de su carácter invaden también su espiritualidad. Varias veces su llamado para dar su opinión en diversos casos de estigmatizadas, visionarios, etc. En estos casos su posición era siempre muy prudente, con un escepticismo que no llegaba a ser hiriente ni irrespetuoso, pero consciente de lo secundario, que todo esto resulta en la vivencia de una fe madura y adulta. ¿Sí? ¿Cómo entonces Tito Brafman nos enseña a ser elegantes espirituales, podríamos decir, a respetar el proyecto salvífico de Dios que se transmite en cada uno de diferentes maneras? ¿Sí? En la fe sencilla de nuestra gente, ahí también está el proyecto de Dios. Entonces nosotros, como frailes, como religiosas, como religiosos, como sacerdotes, no vamos a menospreciar, ¿sí?, la experiencia de fe de nuestra gente, sino al contrario, la vamos a saber encaminar, ¿verdad? También fue un hombre afectivo. Como buen frisón, era un hombre sincero, acostumbrado a mostrar sin dobleces sus sentimientos y sus opiniones, lo que en más de una ocasión le causó ciertos problemas. Si se fijan a lo largo de la presentación, siempre he venido haciendo énfasis en esto. Siempre le causó problemas por ser espontáneo, ¿sí? Por ser innovador, por ser fraterno, por ser el prior, ¿sí? Por ser solidario, siempre le causó ese problema, ¿sí? Ahí también hubo oscuridad, ¿sí? Y entonces él supo ser testigo. Los que le conocieron suelen comentar que eran famosos sus apretones de mano, así como su risa franca y abierta. Ya vimos esta característica el miércoles pasado, ¿verdad? Que fue un hombre ecuménico. El padre Tito tenía realmente ese carácter ecuménico, no solo en el aspecto propiamente confesional de relación entre iglesias cristianas, sino también en un sentido más general. Era un hombre por naturaleza conciliador, amigo de romper barreras y establecer el diálogo allí donde hiciera falta. Como buen periodista, verdaderamente vocacional, creía en el poder mágico de la palabra, por encima de las distancias aparentemente insalvables. En alguno de los oficios que desempeñó como periodista, se ganó ese apodo cariñoso, el conciliador. Ya tenemos otro dato de nuestro santo, ¿verdad? Le tenía un apodo y le llamaban el conciliador. Y también en Dachau tuvo que mediar en más de una ocasión en riñas y disputas que eran frecuentísimas, dado el estado de tensión al que se veían sometidos los presos. El valor de la amistad. El beato Tito tuvo en gran estima el valor de la amistad y se preció de contar con buenos amigos. Dado su carácter, era fácil entablar amistad, pero no en el sentido superficial del término, sino realmente llegando a crear un ambiente de honda comunicación y convivencia. Un hombre de esperanza. Por último, hay que señalar en la personalidad espiritual del beato Tito su apertura esperanzada y llena de fe hacia el futuro, su visión positiva de las cosas, de la vida, incluso de los hombres, en unos momentos en que todo invitaba a sentirse bastante decepcionado de la raza humana. No podían terminar sino en una esperanza arraigada en lo más hondo del corazón. No es solo una virtud que humanamente él poseía, es todo un acto de fe, un ponerse en manos del Señor, sabiendo que Él guarda de nosotros. Nos da otro elemento, esta característica del santo, hermanos y hermanas, nos da otro elemento, no perder la esperanza ante las situaciones críticas de nuestra vida, no perder la esperanza ante aquello que parece desesperanzador, desalentador.
Sabemos de que, como nos dice y como nos enseña el evangelio de ese día, ¿verdad? Dios no abandona a su pueblo. Un testimonio es suficiente por la importancia del mismo. Su breve diálogo con Ticia, la enfermera alemana que lo inyectó, que le inyectó el ácido fénico y que años más tarde declararía en el proceso de beatificación bajo este nombre genérico para mantener el anonimato. Tito, aquel hombre roto, sucio, avejentado, humillado, consciente de que era asesinado por la sinrazón, por la prepotencia de un poder absoluto y macabro, aquel Tito mantuvo su fe en el ser humano, representado en la joven enfermera que tenía delante, y su esperanza no se vino abajo. Fin de su noche oscura, ¿sí? Toda su vida fue una noche oscura, como nos lo cuenta Juan de la Cruz, ¿verdad? Y tenemos pues los datos del fin de la noche oscura de Tito Brasma. La foto de la izquierda muestra la tarjeta de la oficina de registro hecha para Tito Anno Brasma en el campo de concentración de Dachau. A continuación se muestra en el certificado de defunción a la derecha. En él se observa que hubo fallo del corazón y de la circulación debido al catarro intestinal. Ese fue el diagnóstico que determinaron, ¿verdad? Que lo llevó a la muerte. Es de suponer que Brasma murió por inyección letal después de experimentos médicos. 3 días después, el cuerpo de Tito Brasma fue quemado en el crematorio del campo de concentración de Dachau y sus cenizas fueron enterradas en una fosa común en los terrenos del crematorio. Y, como sabemos, ¿verdad? La noche oscura no es eterna. La noche oscura siempre tiene luz. Y entonces menciono el milagro. El milagro atribuido a su intercesión fue la curación de un sacerdote carmelita en Estados Unidos al que se le había diagnosticado un melanoma metatástico de los ganglios linfáticos, por el que era altamente probable que falleciera. El 9 de marzo de 2004 se le diagnosticó al sacerdote un melanoma maligno nodular de al menos nivel anatómico 4. El 30 de julio de 2004 fue intervenido quirúrgicamente. Fue el mismo sacerdote que entonces era párroco de Boca Ratón en Palm Beach quien se encomendó al beato Tito Brasma. Había conocido de su testimonio cuando estaba en el seminario por medio de un profesor holandés que había vivido en la misma comunidad que el beato cuando fue detenido por la Gestapo. Bien, hermanos, hermanas. Creo yo que me he extendido, me he pasado del tiempo. Es lo que yo tenía que compartir con ustedes. Pueden abrir sus micrófonos, comentarios que surjan, preguntas. Vamos a tratar de responderlas. Padre, vuelvo a comenzar. Felicitaciones, padre. Excelente. Se nota la identificación, se nota la cercanía con nuestro gran santo, el santo más chiquito, ¿verdad? Santito, pero a la vez tan grande. Y de verdad que me gustó mucho lo natural, lo cercano y ese lenguaje tan sencillo con el que supo también hablarnos de un hombre tan sencillo y tan grande a la vez. Muy bonito, me gustó el aspecto, el Tito para nuestros tiempos, ese santo de nuestros tiempos, un santo de la actualidad. Y también nos gustó muchísimo, porque estamos aquí en comunidad, Altagracia de Orituco, Estado Guárico, tierra de la Madre Candelaria. Nos gustó mucho también la parte del Tito familiar, ese Tito que sabía establecer comunicación. Y también la parte de ese Tito con los pobres, con los necesitados, como un signo y un aerópago también, o una manera también de ver la presencia de Dios y lo que Dios quiere de nosotros hoy como carmelitas. Seguir buscando
a esos a quienes buscó Tito Brazo. Gracias Ana María por compartir esa experiencia. Yo me caracterizo por preguntar, ¿sí? De hecho, pues en parte de mis homilías, la experiencia que estoy teniendo de homilías, suelo preguntarle a la gente. Yo quiero preguntarles algo a nuestra tercera orden, ¿verdad? A todos los que nos acompañan. ¿Cómo ser testigos de la fe hoy? ¿Quién se atreve? ¿Cómo ser testigos de la fe hoy, en medio de nuestra realidad? Bueno, creo que soy Oscar Cárdenas de Mérida. Creo que en una parte, ya terminando la ponencia, dijiste no perder la esperanza ante las situaciones críticas de nuestra vida. Me parece que encaja como una respuesta. Muy bien, Oscar, gracias. ¿Quién más? No se ve, señor. Yo creo que, Sofía desde Chile, yo creo que uno puede ser ejemplo también con la vida, ser cercano, ser amigo, acompañar también a las personas que tengamos alrededor y a las que también no nos gustan mucho, también acompañarlas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que uno puede predicar es mucho con lo que uno es, con el ejemplo, con el ejemplo. Eso. Yo creo que en estos tiempos que hay tantas cosas difíciles, tantas cosas, yo creo que se puede predicar con lo que uno es, la sencillez, la sencillez. Muy bien, gracias, Sofía. ¿Alguien más? Hola, yo Mayra de aquí de Petare. Bueno, considero que una de las cosas es fomentar o concientizarnos más sobre nuestro sentido cristocéntrico. Fijar la mirada en Jesús para realmente ser testimonio con la vida, no tanto en el hablar, sino más bien en el actuar. Así como Tito supo vivir cada momento desde la fe y desde esa conciencia de seguir siendo él, afianzándose en la bondad y en la misericordia de Dios. Bueno, nosotros también, ahorita aquí en Venezuela hay tanta situación que requiere de vivirla desde la compasión, no caer en el juego de la arrogancia, de la violencia, sino más bien mantener la configuración con... Gracias, Mayra. Provocativo también. El padre Javier, ¿sí? Hola. Yo quedé con una deuda con ustedes en la primera charla porque eran dos aspectos. Tito Brandtman, panorámicamente, y cuál es el sentido para nosotros aquí en América Latina. Eso, si Dios quiere, lo voy a convertir en una charla y en esta próxima semana compartirlo con ustedes para que miremos también esa segunda parte, la actualización y el significado de la vida de Tito y de su forma de vivir la vocación en tiempos de oscuridad, como nos acaba de recordar el hermano nuestro, Henry Cienfuegos. Es decir, la vida de Tito conoció la oscuridad desde que nació enfermito hasta que murió en manos de una enfermera a la que le dio un rosario. La oscuridad fue algo que lo acompañó, pero lo acompañó como un hombre de luz, de esperanza, con todas estas características que se nos dijo ahora. Yo quería simplemente resaltar algo que es bueno que miremos, y es que Tito no estuvo encerrado espiritualmente en el convento, sino que tuvo una mirada muy atenta a lo que ocurría en la historia, en su pueblo, en su nación. Y por eso, desde las capacidades y desde su responsabilidad,
tomó decisiones muy comprometedoras, desde la educación, desde la prensa y también con el acompañamiento de sus hermanos religiosos. Y yo creo que es bueno que miremos nosotros mismos para ser contemplativos y para ser profetas. Stein, estoy oyendo algo, alguien como que entraba, ¿cierto? Estaba también Maximiliano Kolbe, etcétera. Hay gente que supo responder con generosidad, con una entrega de sí mismo y viviendo lo que se nos decía hoy, una profunda esperanza y presencia de Dios en el dolor, en el conflicto, en la enfermedad, en la tragedia, en la humillación. Entonces, para que miremos un poquitico cuáles son las realidades que vive nuestro pueblo hoy. Y en esas realidades, qué dolor encontramos, qué contradicciones encontramos, qué mentiras encontramos. Y cómo vivir nosotros contracorriente, ofreciendo valores diferentes, que puede que choquen con los valores del mundo. A mí me parece que es importante que vamos canalizando por ahí para hacer del testimonio de Tito una inspiración para ver cómo responder hoy nosotros. Yo hasta quisiera, si fuera posible, que fuéramos reuniendo también estas charlas que nos ha correspondido tener, para que tengamos un material escrito, porque eso que va en video, si no queda por escrito, de pronto se puede ir perdiendo, ¿no? En todo caso, te agradezco, Henry. Gracias, padre. Luego la síntesis que hiciste, que realmente fue hermosa. Gracias, padre. Si se fijan, hermanos, hermanas, si nos preguntamos por qué Tito Bradsma llega a la santidad, yo sé que podríamos dar las respuestas teológicas que nos han enseñado, ¿verdad? Desde el Vaticano, ¿sí? Que porque fue mártir, que porque el milagro y todo el asunto. Pero hay algo que trasciende. ¿Por qué? Y yo me atrevo a responderla. Porque fue un hombre de su tiempo. Por eso llega a los altares. Porque fue un hombre de su tiempo, como comparte el padre Javier, ¿verdad? Que supo contemplar y ser profeta, es decir, anunciar y denunciar, como decía Sofía, con el ejemplo, como decía Mayra, ¿verdad? En la sencillez. Por eso llega a los altares. Por eso Tito Bradsma es importante para nosotros y por eso debemos de sentirnos alegres, porque nos enseña que en medio de la sencillez podemos también encontrar la santidad. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? No veamos la santidad como algo inalcanzable. Una siguiente pregunta que quisiera también escuchar a más hermanos y hermanas, ¿verdad? No se trata que vamos a dar testimonios, pero me gustaría que con una palabra mencionaran un tiempo de oscuridad en su vida o en su país. Les pongo un ejemplo. El Salvador, las pandillas. Nicaragua, 2018. Venezuela, impotencia. Socialismo. Salud precaria. Migración. Pandemia. Perú, vacancia. Venezuela, apagones. Aquí en Colombia hay mucha persecución a los líderes sociales, persecución y muerte. Falta de gobierno. Venezuela. Si se fijan, ¿sí? ¿Alguien más, César?
Muchas gracias, padre. En Colombia, grupos ilegales. Gracias, César. Venezuela, ¿Sí? Venezuela, incoherencia religiosa. Si se fijan, todas estas realidades son tiempos oscuros que estamos viviendo. No nos la cuentan. Somos testigos y lo estamos viviendo a carne propia. Y entonces, nuevamente, ¿cómo ser testigos ante esa realidad? ¿Verdad? Tomando características propias del santo, ser solidarios, tener empatía con el que sufre, ¿sí? Porque nosotros también, ¿sí? Pero, mira, en otra boleta leí el bronce para ahí se Padre Luis, no se le escucha bien. Mayra ha levantado la mano. Sí, es que... ¿Me oye? Aló. Sí, Mayra, te escuchamos. Ajá, que sí, que yo estoy de acuerdo que hay todas esas realidades, pero yo creo que el reto ahorita y el ser testigo es también que nosotros desde la fe veamos las posibilidades que hay. Yo creo que Tito Brasman supo ver las posibilidades en medio de tanta oscuridad, incluso con su salud, con su vida. Y no quedarnos, bueno, sí, es verdad, ahorita en Venezuela y en todas partes de América Latina y en todas partes del mundo hay situaciones muy fuertes, pero nosotros como católicos, como personas que creen realmente que Dios nos ha creado para vivir y vivir felices, debemos aprender a ver esas otras cosas y resaltarlas también. Yo siento que esa es una manera de ser testimonio. Y yo lo he empezado a practicar y a pesar de las dificultades, créanme que hay situaciones en las que se puede revertir. Se puede revertir una cosa negativa en algo realmente que trascienda. Muy bien, gracias Mayra. Hoy sí, preguntas, hermanos, comentarios que tengan. Yo pienso que es verdad pero primero ver las realidades difíciles, ¿no? Caer en cuenta de que también se vive, pero también ver que uno se imagina aquel momento, qué más caos que un campo de concentración, qué más. Sin embargo, bueno, aprovechó cada instante, cada minuto también para evangelizar, para prepararse. Yo siento que es también como que vivir cada día esa presencia de Dios y lo que decía la Mayra y lo que nos dicen nuestros fundadores, pues tener contento a ese corazón de Jesús haciendo el bien y extender ese radio de acción de bien lo más que podamos. No quedarnos, yo creo que un sacerdote, Ricardo Bulnes, a quien cito y por quien pido oración, un sacerdote venezolano espectacular que hoy también pido oración a todos los hermanos por él, pero un sacerdote que siempre decía que los santos tenían proyectos grandes. Los santos no se quedaron con la mente pequeñita. Y es verdad, la Madre Candelaria que no tenía nada, tantas fundaciones y tantas cosas, tal cual una Teresa de Ávila con el perdón, de la comparación, porque no es bueno compararla, pero bueno, por ponerlo así. Y sin embargo, mira, por aquí, fundaciones, por allá, y esto, y no tenía ni medio con que casi muerta vulgarmente hablando y literalmente hablando en Venezuela. Sin embargo, el corazón grande, ese corazón bien amplio, bien abierto a la gracia de Dios. Entonces siento que es como no conformarnos con lo poquito, sino pedirle al Señor que podamos, lo más que podamos en este momento crítico en cada uno de nuestro país, en nuestra realidad,
mostrar a ese rostro del Dios vivo, resucitado, presente, alegre en medio de la tristeza, del caos, vivo, real. Esa es pienso que es la invitación que hoy nos hacen también nuestros fundadores y por supuesto el ejemplo también en nuestro gran santo Tito Brasman. Gracias, Ana María. Hermana Liana Martínez, quisiéramos escucharla. Sí, buenas noches, saludos a todos. Bueno, como representante de la JUCAR, ¿verdad? Estamos muy emocionados, sobre todo en la Juventud de América, compartiendo esta gran alegría de la canonización de nuestro patrono, el beato Tito Brasman. Por acá, bueno, haciendo un trabajo con los jóvenes, tratando un poco de inculcar quizá en cada uno de estos jóvenes ese sentimiento o quizás ese testimonio de vida que el gran Tito Brasman pues nos ha dejado a cada uno de nosotros como carmelitas. Yo creo que hoy en día es un reto bastante grande trabajar con jóvenes y quizás ser testimonio. Creo que es una gran responsabilidad para nosotros primero como cristianos, segundo, los que somos consagrados, religiosos, poder mostrar ese rostro de Cristo a cada uno de estos jóvenes, aunque es un reto, creo que es algo que nos llena de mucha alegría, de mucha emoción, poder compartir nuestra vida siendo testigos de Dios con cada uno de estos jóvenes que pues cada día quieren compartir y seguir a Cristo a través de este carisma que es el Carmelo. Y bueno, Tito Brasman ha sido un referente personalmente desde los inicios de mi persona como carmelita, y creo que hoy en día es ese fiel ejemplo que nosotros como jóvenes quisiéramos seguir para alcanzar la santidad. Gracias, hermana Ileana. César. Buenas noches, buenas noches. Oh, perdón. María. Perdón, sí, hermana, diga. Es desde Bolivia, la Madre Arcángela. Yo siempre he tenido una inquietud, o siempre me he cuestionado, por qué la nacionalsocialista pues elimina estas personas de un intelecto tan grande como era Diestein y Tito Brasman, ¿no? Que de verdad abarcaban un campo de la teología, de la filosofía, de la política, porque entendían la situación, ¿no? Claro, tenían lo que usted decía, la fe, ¿no? Pero que para los nazis, en su teoría nazi, como que estas personas así como que les llamaba la atención, ¿no? o su teoría de la superraza, ¿no? Y siempre me he preguntado por qué persiguen y eliminan a estas personas. Si ellos, precisamente su teoría o el objetivo que ellos buscaban era eso. Gracias por el comentario, hermana. Sí, o sea, tanta teoría, ¿verdad? No vamos a encontrar la respuesta en esta noche acá, ¿verdad? Tantas teorías que ellos creyéndose la superraza, y por qué entonces ponen sus ojos en esta gente, y en este caso, ¿por qué ponen sus ojos en Tito Brasman, verdad? Porque hace mella, hermana. Porque hace, como decimos en El Salvador, hace ampolla, ¿sí? Porque causa escozor, para comprender lo mejor, ¿verdad? Porque evidentemente causa escozor a los intereses propios. Entonces, por eso, y así cada uno de los santos, ¿verdad? Así cada uno de Edith Stein, porque también causó escozor a los intereses. ¿Sí? Así también Monseñor Romero en El Salvador, ¿verdad? César. Buenas noches a todos. Soy de Cúcuta, Colombia. Pues en realidad quiero comentar que pues estar acá con el Carmelo es una bendición de Dios.
y venir aprendiendo de los santos del Carmelo fue una bendición de Dios. No sé Dios por qué hace tantas cosas por mí, ¿no? Y Tito Bransman me ha sorprendido porque yo me conecté desde el miércoles pasado y Tito Bransman, a medida que lo voy conociendo, porque yo no lo conocía, cada vez me impacta, ¿no? Es muy impactante para mí la parte ecuménica, ¿sí? Cómo se relaciona con las demás personas, aunque no son de su misma religión, ¿sí? Sin discriminar. Y hoy me impacta mucho cómo fue una persona muy solidaria, que quería compartir la alegría, que todos sintieran la alegría que él sentía, por eso que era muchas veces mediador en conflicto, ¿no? Y lo que me llega como mensaje en sí, en resumen, es que para que tener la alegría como la tuvo Tito Bransman en los momentos difíciles, se uno enfocar en la sencillez, ¿no? Por ejemplo, que uno tenga vida, el don de la vida, la belleza de una flor, la belleza de los pájaros, el cantar de los pájaros. Eso es el mensaje que me da Tito Bransman el miércoles pasado y hoy miércoles. Muchas gracias, padre. Gracias César por tu comentario. Y Oscar, por favor. Sí, voy a leer lo que tengo escrito aquí. Dice: soy Oscar Cárdenas, me siento muy orgulloso de pertenecer a la comunidad Tito Bransman de la Tercera Orden de Mérida. A pesar de haber leído sobre el hermano Tito, estas conferencias me han hecho ver que en realidad no sabía mucho de él. Encantado de participar en estos encuentros y esperando con gozo la canonización de nuestro patrono el 15 de mayo. Han sido excelentes conferencistas y gran calidad en el contenido de las ponencias, muy enriquecedoras. La frase que me llama mucho la atención dice: en medio de su oscuridad supo ser luz. Lo lleva esto a ser testigo de la fe. Dios me los bendiga, muchas gracias y bendecida noche para todos. Gracias Oscar por compartir ese escrito, de verdad que bueno, qué bueno. Pues bueno, quisiera ir terminando. Quiero compartirles la oración que acá, por lo menos la orden de los carmelitas, ha hecho para la canonización de Tito Bransman, ¿verdad? Así que si quieren abramos los micrófonos y la hacemos unísono, ¿verdad? De pronto no haya interferencia, creo que se lee bien. Y decimos: Dios de la paz y de la justicia, tú que abres nuestros corazones al amor y a la vida del incluso en medio de las innumerables formas de violencia que pisotean la dignidad de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ayúdanos con tu gracia para que como podamos con compasión ver más allá de los horrores y contemplar tu gloria a través de los mártires del tiempo y sus testigos auténticos en el mundo de hoy. Amén. 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 Yo estoy Bien, seguro que el hermanos, Señor hermanas. escuchó muy bien nuestra oración, aunque nosotros no.
Claro que sí. Bien, hermanos, hermanas, les agradezco entonces por su participación. Creo que hay avisos parroquiales por ahí de parte de los hermanos organizadores. El hermano Javier quiere decir algo. Sí, cómo no. Mira, yo le envié a Fray Santos una actividad nueva que queremos hacer desde aquí, desde nuestra delegación Tito Brasma. Mañana jueves, si Dios quiere, a nuestras 7:30 de la noche en Colombia, serían 8:30 en Venezuela. Vamos a iniciar un curso de formación bíblica muy centrados en los evangelios, en la persona de Jesús, ¿cierto? Como rostro humano de Dios. Entonces yo no sé si de pronto, Fray Santos, haya forma de compartir el enlace que te envié con los hermanos, no solo de Venezuela, sino quizás con los que están en otros países. Y bueno, para que quienes deseen vincularse a ese curso, pues al menos lo tengan como oferta. Entonces, Fray Santos, ¿qué nos podrías decir de la posibilidad de eso? Acabo de enviar por el chat un enlace para un grupo de WhatsApp para enviar todas las informaciones que están llegando de Tito, revistas, artículos, fotografías, ponencias. Entonces, por ese grupo de WhatsApp, yo voy a enviar el enlace que el hermano Javier me envió esta tarde para este curso bíblico bien interesante. Ok. Entonces, muchas gracias y espero que sea también, si Dios quiere, otro espacio para profundizar el evangelio y que nos ayude a responder desde nuestra vida y nuestro carisma al momento en que nos corresponde vivir, que también está cargado de oscuridad, pero está la luz encendida. Así es. Antes de concluir y presentar la siguiente ponencia de la semana que viene, yo quiero escuchar a nuestras monjas de clausura que están conectadas también desde Barinas. Hoy la luz les permitió conectarse a la Madre Coromoto, a Rosita. Si abren sus micrófonos, Coromoto es una apasionada por Tito Brasma y pudiera decirnos unas palabritas. Buenas noches, padre. Buenas noches para todos. Pues sí, yo soy una apasionada de San Tito. Lo llevo muy arraigado dentro de mi corazón y pues la ponencia del padre ha sido para mí de mucha alegría. Me he identificado muchísimo porque al hablar de San Tito me siento muy identificada con su vida. Sobre todo en esta parte de ver al padre Tito como este místico del sufrimiento, que hoy la humanidad entera, pues, y todos nosotros los que formamos parte del Carmelo, pues lo vivimos en carne propia, pero sobre todo a nosotros los venezolanos. Realmente hablar de Tito en estas facetas que el padre fue describiendo, pues no solamente me siento identificada, como les decía, sino que como carmelitas hoy en día creo que estamos llamados todos a ser contemplativos y a hacer luz en medio de todo lo que nos toca vivir. Yo creo que es el momento propicio donde Dios pues habla por medio de este gran santo a nosotros los que formamos la gran familia del Carmelo. Primero como cristianos, ser esa luz en medio de la oscuridad. Qué bonita esta frase que se ha utilizado esta noche aquí, porque yo creo que ningún cristiano puede experimentar el ser luz si no ha experimentado estos momentos de sufrimiento y de oscuridad, porque tenemos que conocer la oscuridad para poder decir dónde está la luz, definitivamente. Y pues esto es lo que nos ha dejado la riqueza inmensa que nos ha regalado este hombre hoy en día y que se hace vida para cada uno de nosotros en estos momentos. Aparte de todo eso, el ser cercano, una de las cosas que me ha impactado a mí en la vida de San Tito es que él supo vivir esta parte que decía el padre de que aparte en medio del sufrimiento, pues él siempre mantuvo su horizonte fijo en este Dios que seguía. O sea, nunca se apartó de él. Y tanto que su celda fue el mayor encuentro con ese Jesucristo vivo y resucitado.
Por eso a él se le denomina, que me emociona mucho cuando lo digo, el gran místico del sufrimiento, porque vivió toda su vida. Yo cuando en estos días hacía el Vía Crucis de Santito, yo decía, oye, es que toda la vida lo vivió para luego como que lo fue desmenuzando toda su vida. Y esa es la vida a la que nosotros estamos llamados, vuelvo y repito, como carmelitas, hoy nosotros en Venezuela, cuando se nos imponen muchos derechos que tenemos que vivir y que nuestros derechos no son respetados. Por ejemplo, yo ayer cuento esta experiencia porque de verdad Jesucristo estuvo pues grande en medio de nosotros, en medio de mi persona. Y la vida de Santito me ayudó a entrar en este sufrimiento, en esta oscuridad, que como carmelita, como monja de clausura, pues el Señor me permite vivirla para que otros vivan cada día. No sé si me están escuchando. Sí, hermana, sí. Estoy hablando de padre. Santito me emociona de tal manera que ya mis hermanos también me conocen, ¿cierto, Padre Santo? Y ayer me tocó ir a un organismo a sacar el pasaporte. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando llego, pues, se encontraron cosas que bueno, ya yo me venía preparando y rezando y abonando el camino. Yo decía, me voy a aprender esto de tal manera que voy a hacer lo que me van a pedir, pues voy a tratar de ser humilde, entre comillas, ¿verdad? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando me toca, pues yo defiendo mis derechos, el derecho del venezolano, y no pude quedarme callada. Esta parte de Santito, un hombre que fue él siempre, en su sinceridad, que le costaron muchas cosas, eso fueron noches oscuras para Santito, y sin embargo, pues él defendió su verdad hasta el final. ¿Por qué? Porque estaba afianzado en este amor de Jesucristo. Pues yo ayer, por más que me aprendí de memoria lo que tenía que decir cuando tocó esa parte de defender aquella imposición que muchas veces este gobierno comunista, pues a nosotros tenemos que vivir y entrar con su misión, pues yo no pude. Yo dije, Santito, ven en mi auxilio, ayúdame, tu ejemplo, tu testimonio. Pues y sin duda, con su ayuda, yo pude manifestar lo que promoto según lo que yo creo y defiendo, pues es lo que tengo que manifestar. Es muy importante la sinceridad que nos lleva a nosotros como hermanos muchas veces a caer tantas cosas. La comunicación. Santito fue un hombre que se comunicaba con sus hermanos desde su transparencia y su sinceridad. Le llevó muchas veces, vuelvo y repito, a entrar en esa oscuridad, a vivir la pasión. O sea que la santidad la vamos labrando y marcando desde nuestra realidad concreta, pero sin perder nuestro ser, porque Dios a nosotros nos ha llamado como somos, tal como somos. Lo que vivimos, lo que experimentamos, fue lo que vivió Tito. Fue un hombre de un corazón muy grande, un hombre muy sensible al sufrimiento del otro, y hoy en nuestros tiempos necesitamos carmelitas sensibles al sufrimiento del otro. Nosotras como monjas de clausura nos hemos separado del mundo, pero nunca dejamos de ser sensibles al sufrimiento de nuestra Venezuela, al sufrimiento de nuestros hermanos, de la humanidad. Y eso pues este hombre, este gran santo, hoy en día nos sigue hablando, nos seguirá hablando. Es el momento propicio, el hombre de la paz. Hoy cuando nuestro mundo se sumerge en guerra y nuestras comunidades, ¿por qué no decirlo? Bajar a nuestras comunidades concretas, muchas veces vivimos la guerra desde nuestra vida fraterna. Y hoy Santito pues nos invita a esto, a ser hombres de paz, conciliadores, buscar por encima de todo la paz en nuestros corazones para que la paz pueda llegar a estos países que sí están en guerra porque tienen una metralleta o porque tienen qué sé yo. Pero nosotras muchas veces, nosotros llevamos en nuestros corazones esas guerras que también impedimos que la paz de Dios pueda vivirse desde nuestras comunidades como cristianos, como carmelitas. Y yo creo que, bueno, bendito sea Dios por este tiempo y por estas conferencias que hoy, como decía el Padre Santo, nos permitió, Santito, estar conectados. De verdad que bendigo al Señor y gracias Gracias, Padre, porque si sigo hablando no paro yo. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Madre. La Madre Arcángela tiene su mano levantada. A ver, Madre, nos quedan 4 minutos. No.
Yo no la levanté. No se preocupe, tranquila. Bueno, queridos hermanos en el Carmelo, nuevamente agradezco la presencia del Carmelo descalzo en medio de nuestra familia y en estos encuentros, tanto sus laicos como el padre Luis Enrique y los hermanos, las carmelitas del Sagrado Corazón, las hijas del Patrocinio de María que comparten con nosotros la vida parroquial, a todas las hermanas carmelitas. Padre Luis, ¿quiere saludarnos? Muchísimas felicidades y muy agradecido siempre por estas extraordinarias charlas. Que Dios me los bendiga. Gracias. Amén, me iluminan mucho. Y a toda la familia carmelita desde Chile hasta Estados Unidos, que hoy nuevamente nos hemos encontrado. Y yo creo que en 2 palabras podríamos resumir esta ponencia de hoy. En autenticidad, ser auténticos, y eso fue Tito, un hombre auténtico, y discernimiento. Llegar a la autenticidad del corazón y de la vida desde el discernimiento social, espiritual, comunitario, para ser signo y testigo de la fe en medio del mundo. La próxima semana, nuestro encuentro versará sobre la amistad de Tito con Cristo, esa amistad personal que Tito tiene con el Señor, y que pues nos da un legado espiritual y un legado pues dentro de nuestra familia religiosa. Quien asesorará la próxima semana nuestro encuentro será nuestro hermano Vladimir Pérez. Él está en la comunidad carmelita de la Concepción, en el estado Zulia, aquí en Venezuela. Así que esperamos pues que desde allá haya luz, haya energía eléctrica ese día, y pueda todo fluir según lo que Dios quiere. De verdad, gracias Henry por tu exposición, por tu cercanía. De verdad que ha sido un momento gratificante de nuestro encuentro. Encendamos nuestras cámaras para la foto oficial. La hermana Helen está activa para nuestra foto. Peinémonos, por favor. Los laicos de Petare, vénganse para acá adelante. Las monjas, el velo. Las monjas arreglan el velo. No se dieron cuenta que yo me acomodé para la foto. Claro que sí, madre. Bueno, antes de despedirnos, invitarlos para la próxima semana a la misma hora, 7:40, 7:45. Se abre la conferencia para que nos vayamos conectando, y a las 8 horas venezolanas dar inicio a nuestra conferencia. Les recordamos que en el chat está el enlace para unirnos al grupo de WhatsApp, y que también a través del Instagram de la página @carmelitasvenezuela estaremos publicando también información acerca de nuestros próximos encuentros. Bueno, sin más nada que decirle, le agradecemos su presencia. El día de hoy la hermana Julielvi no nos pudo acompañar, pero estoy seguro que en el próximo encuentro sí va a estar. Helen está tomando las fotos por pantalla. Helen, no te veo. Sonrían, por favor, para que quede registrado. A los hermanos de los Rosales de la Colonia Tovar, mil gracias. Adolfo, Lili, Luis Valeriano, Conchita, las Carmelitas de la Campiña. Ya María del Valle se fue a acostar. Oscar, a todos los hermanos, realmente gracias. Margiris, Mónica, María Gabriela, Hugo, Fray Jorge, Irving, un saludo. Richard, a los hermanos de la Colonia, Claudia, a los hermanos de los Rosales, Ana María, a todos, realmente gracias. Y cantándole a nuestra madre, concluimos nuestro encuentro. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen sin mancilla, singular, madre cariñosa, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre.
bendición. Bueno, con gusto, hermanos. Que el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Gracias, hermanos. Feliz noche. Y antes de concluir, el viernes llega a Venezuela nuestro Padre General para una visita de 15, 17 días. Así que en Venezuela estaremos de fiesta por la visita de nuestro prior general. Así que le pedimos a los hermanos de fuera que recen por nosotros para que sea un momento de gracia para toda la familia carmelitana en Venezuela. Un abrazo a todos. Feliz noche. Gracias. Saludos a todos. Canta. Cándida, hola, Cándida. Hermana mía. ¿Cómo estás? Un abrazo, querida. Gracias. Qué bueno verlo. Los hermanos de la colonia la semana que vienen hacen el canto de entrada. Coromoto, ya salió Coromoto. Muy bien. Jorge, saludos. Jorge. No te escucho. Coromoto, Rosita. Pronto nos vemos por allá. Tiene el micrófono apagado, madre. Adolfo y Lili, ¿de dónde son ustedes? Adolfo y Lili. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, somos de Tarija, Bolivia. Ah, de Tarija, muy bien, qué bueno encontrarnos. Ya pronto nos encontraremos por allí. Lo esperamos, hermano. Amén. Muchas gracias. Qué hermosas reflexiones de Tito Brasman. Estamos Qué bueno, felices. qué bueno. Una alegría tenerte entre nosotros. Ahorita sí la escuchamos, madre. Sí, saludos. Padre Santo. Gabriel, Alejandro. ¿Quién más? Fray Michael. No se ve, pero aquí está Michael. Madre. Michael parece una mancha negra. ¿Cómo está? Estoy con hábito, hermano. ¿Dónde está mi hijo Fray Manuel? Que no lo veo. Aquí. Está tras cámaras. Hijo. Todos son hijos. Dios me los bendiga a todos. Amén. Pronto nos vemos. Pero yo soy el predilecto. El favorito. Él es el hijo mayor. Sí, claro. Lorenz, ¿de dónde te conectas? Sí, el Chao. Saludos a los hermanos y a las hermanas de los Rosales. A las hermanas. Chao, santa noche. A las hermanas de Altagracia también. Muchas gracias por su participación. Feliz noche. Claudia, María Gabriela. Señor Oscar, feliz noche.